¿Alguna vez te has encontrado suspendido a miles de metros de altura, en la seguridad aparente de un avión, solo para sentir, de repente, como esa mole de metal se desploma hacia el vacío? Una caída libre inesperada, el estómago en la garganta, la certeza helada de que todo se descontrola y tú no tienes ningún control. O quizás, te has visto en la frialdad aséptica de una cama de hospital, la luz brillante sobre vos, a punto de someterte a una intervención que te genera una lógica inquietud. Pero, de repente, una sensación aún más aterradora te invade, sentís como el aire deja de entrar en tus pulmones, tu cuerpo se paraliza, y aunque tu mente está completamente despierta, consciente de cada segundo que pasa sin poder respirar, no podés comunicárselo a nadie. Estás atrapado, sintiendo como la vida se escapa, sin poder hacer nada. Ese tipo de sensaciones primarias, de terror visceral, que quizás tu imaginación ha evocado por un instante, es una sombra pálida de lo que experimentamos quienes hemos sufrido, o quienes actualmente sufrimos, la angustia paralizante de la ansiedad y los devastadores ataques de pánico. No hay palabras que puedan describir con precisión la intensidad con la que se vive ese abismo interior. Intentás explicarlo, buscas metáforas, pero la realidad es que hasta que no se siente en cada célula del cuerpo, es imposible comprender su magnitud. Me presento ante ustedes como un ser humano más, un paciente que ha navegado por las turbulentas aguas de los ataques de pánico y la ansiedad, y que, con esfuerzo y aprendizaje, ha logrado encontrar una orilla donde la calma prevalece. Y cuando digo superar, no me refiero a un borrón y cuenta nueva, porque quienes hemos vivido esto sabemos que una parte de esa experiencia siempre permanece, como una cicatriz en el alma. Pero créanme cuando les digo que hoy vivo una vida plena, una vida feliz y afortunadamente, los ataques de pánico han quedado en el pasado. Sin embargo, recuerdo cada detalle, cada sensación, cada instante de ese tormento con una claridad dolorosa. Y es precisamente esa vivencia, esa comprensión íntima, lo que me impulsa a compartir mi historia hoy. Si al hacerlo, logro encender una pequeña chispa de esperanza en el corazón de una sola persona, si alguien que se siente atrapado en la oscuridad encuentra en mis palabras un eco de su propio sufrimiento y una señal de que la salida es posible, entonces este acto de vulnerabilidad habrá trascendido cualquier expectativa. Cuánto anhelaba, en esos años de angustia, encontrar un testimonio como este. Una voz que, desde la experiencia vivida, me dijera con firmeza y calidez: Federico, no estás roto. Esto que sentís tiene nombre, tiene explicación, y lo más importante, tiene solución. No te preocupes, vas a encontrar tu camino de vuelta a la calma. Vas a superar esto. No estás solo en esta batalla, y vos valés mucho más que esta angustia que te aprisiona. Desafortunadamente, en mi propia travesía, la información y el apoyo que tanto necesitaba tardaron demasiado en llegar. Fueron casi 2 años de búsqueda a tientas, de probar diferentes caminos, de sentirme incomprendido y a menudo, juzgado. 2 años marcados por la aparición súbita y aterradora de los ataques de pánico, la constante compañía de la ansiedad, esa sensación opresiva que te sigue como una sombra, y la aparición de ese miedo insidioso al propio miedo, una espiral descendente que te aísla del mundo. El simple acto de salir de casa, de exponerme en público, se convertía en una fuente de terror. La mente, hiperactiva y descontrolada, tejía sin cesar escenarios catastróficos, anticipando peligros inexistentes, creando películas de terror personalizadas que se proyectaban una y otra vez en mi interior. Y la impotencia de no poder escapar de esa prisión mental era, sin duda, lo más agotador y desesperanzador. Por eso, hoy me siento con ustedes, no como un experto distante, sino como un compañero de viaje que ha recorrido ese terreno hostil y ha encontrado algunas rutas seguras aquí en nuestra tierra. Quiero compartirles las estrategias, las herramientas, las comprensiones que a mí me permitieron desactivar la amenaza constante de los ataques de pánico, detenerlos en seco cuando intentaban manifestarse, lo más importante, construir una vida donde su presencia ya no es una posibilidad temida. Porque si estás dedicando tu tiempo a ver este vídeo, es muy probable que la sacudida brutal de un ataque de pánico o la opresión silenciosa pero constante de la ansiedad te resulten dolorosamente familiares. Y sabes, en lo más profundo de tu ser, lo absolutamente devastador que se siente. Entonces, demos el primer paso juntos. Retrocedamos un poco en mi historia para entender cómo estos intrusos, los ataques de pánico, hicieron su aparición en mi vida. Porque, hasta poco antes de que todo esto comenzara, yo me consideraba una persona fundamentalmente sana, con las preocupaciones típicas de la juventud, pero sin mayores sobresaltos en mi bienestar físico o mental. Digamos que navegaba por la vida con una normalidad relativa,
hasta que alrededor de los 15 años, una intervención quirúrgica aparentemente rutinaria se convirtió en el punto de inflexión. Me sometí a una cirugía nasal para corregir una obstrucción que dificultaba enormemente mi respiración. La esperanza era respirar libremente por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, paradójicamente, a partir de ese momento, algo se alteró en mi equilibrio interno. Sospecho, aunque nunca podré confirmarlo con certeza, que una reacción inesperada a algún medicamento utilizado durante o después de la cirugía desencadenó una respuesta fisiológica extrema. De la noche a la mañana, mi ritmo cardíaco se disparó a niveles peligrosos. De los habituales 70 a 72 latidos por minuto, mi corazón latía a una velocidad vertiginosa, alcanzando picos de 220 pulsaciones por minuto. Una verdadera tormenta eléctrica en mi pecho argentino. Y esa experiencia física tan intensa y repentina, esa sensación de que mi propio cuerpo se volvía contra mí, fue, creo ahora, la chispa que encendió la pradera de los ataques de pánico y la ansiedad, un territorio completamente desconocido hasta ese momento. Imaginen la confusión y el terror de sentir que su propio cuerpo, su templo, se descontrola de esa manera, sin previo aviso. Cuando esos primeros ataques de pánico y ansiedad hicieron su aparición, la sensación era tan abrumadora que la única conclusión lógica para mi mente aterrorizada era que estaba a punto de morir. No había otra explicación posible para esa oleada de síntomas físicos tan intensos y desconocidos. Recuerdo con nitidez la primera vez que me ocurrió. Estaba en una estación de autobuses. Momentos antes, siguiendo el consejo ocasional de un otorrinolaringólogo para aliviar la congestión nasal, me había aplicado un poco de spray. Y mientras esperaba, absorto en la pantalla de mi teléfono, de repente, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una sensación de vértigo repentino, una debilidad extrema que me hacía tambalear, la certeza de que iba a desmayarme en cualquier segundo. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y con la voz entrecortada por la angustia, pedí cambiar mi boleto, porque la idea de subirme a ese colectivo en ese estado era, sencillamente, impensable. No sé si fue una combinación tóxica de adrenalina y puro terror, pero la experiencia quedó grabada en mi memoria como algo absolutamente horrible e incomprensible, un presagio de lo que vendría. Y lo más angustiante de todo era la falta de respuestas, la incertidumbre constante de no saber qué demonios me estaba sucediendo. Una semana después, la pesadilla se repitió, esta vez mientras manejaba por nuestras rutas. Estaba bajo la presión de un examen importante, una tensión académica que, en retrospectiva, era manejable. Pero mi cuerpo reaccionó de una manera completamente desproporcionada, un temblor incontrolable recorrió mi cuerpo, mi visión se volvía borrosa por momentos, y esa sensación familiar de que iba a perder el conocimiento me invadió con una fuerza aún mayor. Ese ciclo de ataques y ansiedad se prolongó durante interminables 6 meses. Llegué a desarrollar miedos irracionales, incluso a actos tan básicos como comer, por el temor absurdo de ahogarme o de que algún alimento me causara una reacción alérgica fatal. La pérdida de peso se hizo evidente, el sueño reparador se convirtió en un lujo inalcanzable, y la frustración de no encontrar una explicación coherente a mi sufrimiento era cada día más desesperante. Busqué respuestas en la medicina tradicional de nuestro país, sometiéndome a una batería de estudios exhaustivos, análisis de sangre para evaluar la función cardíaca, la tiroides, el sistema digestivo, la garganta. Cada resultado era un jarro de agua fría, indicando que todo estaba perfecto, dentro de los parámetros normales. Y sin embargo, mi realidad interna era un caos, una constante lucha por mantener la cordura y la sensación de que mi cuerpo era mi peor enemigo. Fue en ese punto de desesperación cuando finalmente decidí buscar ayuda más allá de la medicina convencional. Me armé de valor y concerté una cita con un psicólogo. Después de escuchar atentamente mi relato, mis síntomas, mis miedos, me diagnosticó ataques de pánico, explicándome cómo el estrés y la presión acumulada en mi vida podrían haber desencadenado esta respuesta ansiosa tan intensa. Me recetaron medicación, y debo confesar que la idea inicial me generó un gran conflicto interno. ¿Necesito pastillas para esto? ¿Estoy realmente loco?, me preguntaba. Pero la desesperación por encontrar alivio era más fuerte que cualquier prejuicio, así que decidí seguir las indicaciones y tomé la medicación durante aproximadamente 2 meses. Y para mi sorpresa y alivio, funcionó. Los síntomas se atenuaron, la frecuencia de los ataques disminuyó, y por primera vez en mucho tiempo, vislumbré la posibilidad de recuperar mi vida. Sin embargo, la calma resultó ser efímera. La ansiedad regresó, mutando, adoptando nuevas formas.
El miedo a comer se desvaneció, pero fue reemplazado por un miedo irracional a los propios medicamentos que me habían ayudado, a los posibles efectos secundarios, a la dependencia. Luego, ese miedo se transformó en una obsesión por las alergias, por cualquier reacción inesperada de mi cuerpo a sustancias cotidianas. El miedo se había generalizado, se había convertido en una sombra omnipresente que teñía cada aspecto de mi vida. Incluso experimentaba sensaciones físicas muy reales, como la de ahogarme, una presión constante en la garganta, como si una mano invisible me estuviera apretando el cuello. Volví a buscar respuestas en la medicina de nuestro país, sometiéndome a nuevos estudios, y una vez más, los resultados eran invariablemente los mismos, todo perfectamente normal. Y fue entonces, en un momento inesperado, en un día cualquiera en un restaurante, cuando la pieza final del rompecabezas encajó. Había pedido pescado con una salsa que me pareció exquisita. Al terminar de comer, el mozo se acercó a nuestra mesa y, con una naturalidad que hoy recuerdo con una sonrisa, mencionó que la salsa contenía un toque de camarón. Yo soy alérgico al camarón. La reacción de mi cuerpo fue inmediata y fulminante, una oleada de sudor frío recorrió mi piel, mis labios comenzaron a hormiguear, y esa angustia familiar y paralizante que tanto temía me invadió con una fuerza brutal. Pero justo cuando la ola de pánico amenazaba con ahogarme por completo, el mismo mozo regresó a nuestra mesa, visiblemente apenado, para aclarar que había habido una confusión en la cocina y que la salsa, en realidad, no contenía camarón. En ese instante preciso, la verdad me golpeó con una claridad cegadora, yo mismo había desencadenado toda esa reacción. Fue mi mente, la anticipación del peligro, mis pensamientos catastróficos automáticos, los verdaderos culpables de mi sufrimiento. Ese fue el momento eureka. Eso era la ansiedad en su forma más pura y manipuladora. Poco después de esa revelación, encontré un libro que se convirtió en un faro en mi oscuridad, Adiós Ansiedad, de David Burns. A través de sus páginas, comencé a desentrañar los misterios de los ataques de pánico, a comprender cómo funcionan esos circuitos de alarma desregulados en nuestro cerebro, lo más importante, a descubrir estrategias concretas para recuperar el control. Aprendí que no existe una fórmula mágica que funcione para todos, pero para mí, una de las herramientas más poderosas fue aprender a desafiar activamente mis propios síntomas. Cuando sentía esa opresión en la garganta, esa sensación de asfixia inminente, en lugar de sucumbir al miedo, comenzaba a confrontar la sensación, a ver, garganta, apretá más fuerte. ¿Es eso todo lo que tenés? Y, casi como por arte de magia, la intensidad de la sensación comenzaba a disiparse, hasta desaparecer por completo. Era como quitarle el poder al miedo al enfrentarlo directamente. No quiero idealizar el proceso. Superar la ansiedad y los ataques de pánico es un camino arduo, lleno de desafíos y recaídas ocasionales. Requiere tiempo, paciencia, autocompasión y, a menudo, la guía de profesionales de la salud mental de nuestro país. No es una batalla que se libre de la noche a la mañana. Pero sí quiero transmitirles, con la convicción de quien ha recorrido ese sendero, que es absolutamente posible aprender a convivir con la ansiedad, a gestionarla de manera efectiva y, finalmente, a construir una vida donde los ataques de pánico ya no tienen el poder de paralizarnos. Han pasado más de 12 años desde mi último ataque de pánico significativo. Hoy vivo una vida plena, rica en experiencias y afectos, una vida que en aquellos días oscuros me parecía un sueño inalcanzable. Y si vos, que estás dedicando tu tiempo a escuchar mi historia, te encontrás en ese mismo lugar de angustia, por favor, créeme con todo mi corazón, se puede salir adelante. Quiero que sepas, desde lo más profundo de mi ser argentino, que no estás solo en esta lucha. No estás loco por sentir lo que sentís. Tus emociones son válidas, aunque a veces te parezcan desbordantes e irracionales. No te va a pasar nada irreparable. Esto es ansiedad, una respuesta desregulada de tu cuerpo ante el estrés y el miedo. Y si lográs identificarla, si comenzás a comprender sus patrones y desencadenantes, podés aprender a vivir con ella, a desactivar sus mecanismos y, finalmente, a recuperar el control de tu propia vida. Busca ayuda profesional, rodéate de personas que te comprendan y te apoyen, infórmate sobre la ansiedad y los ataques de pánico. Hay luz al final de este túnel. Y quiero que recuerdes siempre, vos sos mucho más fuerte que esta angustia que te aprisiona. Yo he estado ahí, y sé que vos también podés encontrar tu camino de vuelta a la calma y la felicidad. Tu lucha es real. Tu recuperación es posible. No estás solo.